Hoy en día la agenda internacional marcha al ritmo de la agenda nacional. En paralelo van estos dos y por eso es que es importante conocer cómo se mueve la escenografía internacional, cómo se está moviendo y hacia hacia dónde va el movimiento de las cosas. Nuestra invitada es Giovanna de Michele, internacionalista. Giovanna, muchas gracias por atendernos. Bueno, oímos al presidente Guaidó ayer, sabemos de estos movimientos internacionales de esta semana. Gracias por atender a nuestra llamada. ¿Qué podría usted decirnos, por favor? Gracias a ustedes por tu ciudadano. Yo les puedo decir, efectivamente el tema de Venezuela no ha salido de la agenda internacional. Algunos sentían un poco de desazón porque pensaban que ante la aclaratoria del gobierno de los Estados Unidos en el sentido de no tener previsto por los momentos ningún tipo de intervención directa militar sobre el territorio venezolano, pues pensaban que había de alguna manera bajado la presión internacional. Pues esta no ha bajado, yo creo que nunca estuvo prevista en lo inmediato la intervención militar, creo que fue una malinterpretación de algunas declaraciones que se produjeron desde Washington y otras quizás un poco malintencionadas desde el interior de Venezuela. Yo creo que la presión sigue, que hay plena conciencia y que es más, cada día se agrega un nuevo elemento que corrobora que la situación venezolana es una amenaza no solamente para quienes vivimos en Venezuela, sino para todo el continente y en ocasiones hasta más allá del continente. Fíjese que en los últimos días ha cobrado muchísima fuerza a nivel internacional la preocupación por el tema de los grupos civiles armados, eso que en Venezuela llaman colectivos, en otras latitudes llaman paramilitares, en otras partes llaman bandas armadas, pero en todo caso grupos civiles armados completamente al margen de la ley que salen a defender al gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? En una clara evidencia de que el gobierno de Nicolás Maduro tiene cada vez menos factores que lo defiendan dentro del país y tiene que acudir a este tipo de sectores. Yo creo que lo que... Ese ejemplo que usted cita, por ejemplo, ha sido notorio cómo actuó el gobernador del Zulia frente a la noche que se fue la electricidad y hubo una serie de saqueos donde no hizo absolutamente nada, y la forma cuando salió la oposición ayer a marchar y fue reprimido. Entonces, la utilización de esos colectivos, entre comillas, que no es más nada que paramilitares, ha causado un impacto enorme en la opinión pública internacional. Y la combinación con el gobierno. Claro, causa un impacto enorme, pero además Ciudadano pone en evidencia la soledad del gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno de Nicolás Maduro ya no tiene ningún respaldo dentro de su propio gobierno, dentro de su propia gente, y tiene que acudir a este tipo de medidas. Tan vulnerable es el gobierno que ha tenido que recurrir a estos grupos armados de manera ilegal y ha tenido que recurrir a asesores y militares extranjeros, chinos y rusos, que han venido a Venezuela, además de los cubanos que ya están en el territorio venezolano desde hace muchísimo tiempo. Esto es un mensaje muy claro, muy categórico, que además hay que sumarle la declaración que dio, creo que fue ayer, Padrino López, el general Padrino López, en donde hizo un llamado a la Fuerza Armada a repeler a los grupos civiles armados, a los colectivos, a defender a la ciudadanía frente a los colectivos. Yo creo que se están moviendo las aguas, digamos, hay un mar de fondo que quizás no es visible a simple vista, pero que anuncian que hay una inmensa tempestad que se cierne sobre el estamento político venezolano. Mire, le voy a decir dentro de ese orden de ideas, Bolton en la mañana de hoy sacó, el mediodía, un Twitter donde dice: General Vladimir Padrino, Maduro y Cabello quieren debilitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, empoderando a estos colectivos terroristas y sus cómplices extranjeros. Esto socava la Constitución y la integridad territorial de Venezuela. El ejército existe para proteger al pueblo de Venezuela. Ahora, me llama mucho, poderosamente, la atención el que hable de los cómplices extranjeros de los colectivos.
Así es. ¿Cuál es la implicación de esto? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cómo lo Bueno, interpreta usted? sí, Venezuela, o sea, además de, digamos, de todas las penurias que se viven a nivel interno, que corroboran que estamos ante un Estado fallido gobernado por un grupo de personas que no es capaz de satisfacer las necesidades básicas de la población, este tipo de declaraciones confirman que estamos además frente a un Estado forajido, entendiendo por Estado forajido aquel que desafía la institucionalidad formal internacional y que se convierte en una amenaza para la estabilidad y la seguridad internacionales. Este tipo de declaraciones vienen a corroborar que Venezuela es considerada a nivel internacional como un Estado forajido gobernado por Nicolás Maduro y quienes apoyan al Estado forajido se convierten en cómplices de los actos delictivos que dentro del Estado se están cometiendo. Yo creo que el mensaje es absolutamente claro, es un mensaje categórico y todos sabemos que el impacto, el costo internacional que genera la calificación de Estado forajido, con el agravante de que ya, además de Estado forajido, se está hablando de un Estado terrorista, se está hablando de grupos terroristas, se está hablando de acciones terroristas. Y esto es sumamente grave en los momentos actuales. Recordemos que desde el año 2001 hasta la fecha de hoy, el mundo ha tenido, digamos, como una suerte de alerta especial frente a todo lo que se considera terrorismo. Y calificar al gobierno de Nicolás Maduro y a estos grupos civiles que lo defienden por la vía de las armas y de manera ilegal como grupos terroristas tiene una connotación sumamente grave que puede agudizar las medidas a nivel internacional. Bien, vamos a hacer una breve pausa, doctora, por favor, y al regreso vamos a ahondar un poco dentro de estos dos conceptos, Estado forajido y Estado terrorista. Breve pausa y Sí. seguimos con ustedes.